Muy buenas tardes. Mi nombre es Muy buenas Cristian tardes. Felipe Quitumbo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la iniciación deportiva y el deporte escolar. Lo vamos a hacer por medio de una entrevista semiestructurada y nuestro invitado de hoy es el profesor Mauricio Pillimue. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, profe, Ah, bueno. me dice que usted es de cuál institución. Yo estoy vinculado a la institución educativa Benjamín de Indicue, en el resguardo Munchique Los Tigres, Vereda Paramillo 1, una comunidad indígena. Eh, Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, la primera pregunta dice así, ¿cómo se define cómo define la iniciación deportiva desde su campo de acción? Bueno, pues desde mi campo de acción, yo tengo, de la parte en que yo manejo la educación física, pues yo trabajo de preescolar a quinto. Pues yo lo trabajaría, o sea, para mí, ¿qué es eso? O sea, yo es como el primer acercamiento como al de los estudiantes a la parte de las diferentes disciplinas deportivas, como, como lo que el docente organiza para que el estudiante tenga acceso a diferentes formas de recrearse, como por ejemplo los juegos de mesa, puede ser un ejemplo, o alguna disciplina deportiva como el fútbol también, algo es como el primer acercamiento a ellos, para que ellos de pronto se vayan acercando o vayan presentando un gusto por algún deporte. Profe, o sea que usted sí está de acuerdo con que los niños experimenten varias disciplinas deportivas antes de que ellos se enfoquen en una en especial. Claro, sí, sería muy importante porque, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos solamente a una sola disciplina, pues puede ser que ese niño ya no le pueda gustar la educación física, ya no le pueda, bueno, no, infinidad de cosas, ¿no? Porque tenemos que darle muchas opciones a nuestros estudiantes para que ellos puedan escoger o seleccionar alguna disciplina deportiva. Puede ser que en una de esas, un cazatalento, pues podamos buscar el fuerte de la disciplina del estudiante. Listo, profe. Profe, la segunda pregunta es, para usted, ¿cuál es el objetivo principal de la iniciación deportiva? Bueno, pues para mí el objetivo en el área de educación física, pues para mí lo primordial, el primer objetivo yo creo que es la inclusión y la forma, y formar personas integrales, que sean unas personas íntegras, unos estudiantes con habilidades, que sean bueno, que sean muy colectivos, para que ellos así se vayan formando con una buena disciplina, tengan una buena formación. Eh, para mí sería lo más importante eso en la educación física, pero ya en un campo deportivo, ya por ejemplo una escuela deportiva, ya sería dependiendo si uno, el objetivo principal sería como formar personas deportistas de alto rendimiento, bien sea en fútbol, bien sea en cualquier disciplina deportiva. Ya depende del ámbito donde nosotros lo podamos, donde nosotros estemos. Profe, entonces a lo que usted se refiere es que, o sea, sí es necesario llevar un proceso para lograr lo que usted quiere. Eso, claro, sí, dependiendo, pues ya de pronto si ya nosotros, por ejemplo, un estudiante ya se inclinó por un deporte, pues ya buscarle la oportunidad a ese estudiante y formarlo con buenas bases, partiendo desde su motricidad, sus diferentes capacidades para que él pueda ejercer esa disciplina. Listo, profe. Profe, la tercera pregunta, desde su formación y experiencia, ¿cuáles componentes considera que se deben desarrollar en la iniciación deportiva? Pues primero que todo, pues yo creo que es identificar el gusto, ¿no? El gusto de los estudiantes o del estudiante que se haya inclinado por algún deporte en común. Sería como es un componente muy mirar, observar, como yo rato le decía, un cazatalento, pues va a observar el fuerte de cuál es el estudiante, bien sea si se inclinó por deporte, pues inclinarlo, bueno, si va a ser defensa, si va a ser portero, si va a ser delantero, volante, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta, creería yo que de eso, ¿no? Para poder y partir desde el gusto del estudiante, o sea, como le digo, bien, hay estudiantes que se van a inclinar, por ejemplo, por fútbol, por ajedrez, por baloncesto, por voleibol, por atletismo.
Entonces hay que tener en cuenta eso, como les decía yo, no solamente enfocarse en un solo deporte, sino que buscar tener alternativas de varios deportes para que el estudiante pueda ejercer esas habilidades. Por ejemplo, y también hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Por ejemplo, nosotros por acá en la zona indígena, la comunidad indígena, pues no tenemos muchos espacios de formación deportiva. Si acaso una cancha, entonces eso implica también uno adecuar al contexto los diferentes deportes. Sería como eso por ahí, Cristian. Listo, profe. Listo, la cuarta pregunta sería, ¿cree usted que la irradiación deportiva tiene un impacto significativo en la educación deportiva? En la iniciación deportiva, perdón. Pues sí, pues en esta etapa es una etapa, ¿no? Pues sí tiene como un impacto positivo porque en esta se trabajan las diferentes dimensiones, por ejemplo, la lateralidad, el esquema corporal del estudiante, para qué le sirve, bueno, tener en cuenta toda la coordinación del estudiante, sus gestos técnicos, sus gestos corporales, para que así él pueda rendir y pueda de pronto cumplir sus sueños, sus metas, su proyecto de vida. Es una, Listo, una profe. etapa muy importante para él. Listo. La quinta pregunta. ¿Cuál es su concepto sobre el deporte escolar? Eh, pues creo que de aquí ya parte las diferentes, ¿cómo te digo? Las diferentes disciplinas que uno, como yo le decía hace rato, que uno tiene, que le da las opciones al estudiante para que él pueda, que él pueda escoger, que él pueda sentir gusto por practicar ese deporte. Entonces, y a partir de ahí, pues ya como buscarles alternativa que él pueda ingresar a un centro deportivo, por ejemplo, una escuela deportiva de formación, sea en fútbol, sea en ajedrez, sea en dominó, bueno, en disciplina que él se sienta más a gusto, ya es como ya que uno ya, el estudiante ya identificó eso y buscarle salida o ayudarlo a que él pueda superarse en esa formación, que él ya pueda, el tutor que le llegue o el profesor que le llegue, pues que ya tenga ya, no, este es el fuerte de él y él pueda seguir esa línea. Profe, en esa misma pregunta, tengo entendido que el deporte escolar se refiere a todas las actividades deportivas que los estudiantes realizan durante su proceso escolar. ¿Usted cree que Ajá. es importante que los estudiantes tengan más tiempo enfocados en el ámbito deportivo, bien sea en el ámbito escolar, que es algo obligatorio por las horas de educación física, o en un club, o a la hora de competir? ¿Usted cree que... Sí, es muy fundamental y creo que el área de educación física es un área muy fundamental. Claro que a veces pues siempre nos dan un bloquecito de 2 horas, una hora y eso pues para uno desarrollar un trabajo muy técnico con ellos o que ellos se sientan a gusto, más a gusto con esa, sí estaría de acuerdo que se ampliara como ese lapso de tiempo que uno tiene, porque pues partiendo de que tendremos que cambiar el paradigma de que nosotros, la educación física solamente es un juego, solamente es un juego. Y si partimos desde que la educación física es algo que nos va a permitir a nosotros, algo integral, algo que va a unir a un grupo, algo que va a desarrollar muchas habilidades, entonces partiendo desde allí, creería que sí deberíamos dedicarle más tiempo al deporte y a la recreación de nuestros estudiantes, que es de ahí donde parte la motricidad gruesa para desarrollar habilidades, las demás habilidades, como la motricidad fina, y que ellos puedan desarrollar muchos más trabajos. Listo, profe. La sexta pregunta. ¿Considera usted que el deporte escolar aporta para una vida deportiva futuro? Sí, porque yo creo, estoy casi seguro que sí, porque igual ellos desde allí parten ya parten, como le decía yo inclinarme por un deporte, un ejemplo de inclinarme por un deporte de fútbol, yo creo que soy un deportista. Y si yo quiero ser algo, yo tengo que esmerarme, tengo que partir desde la disciplina que me inculcaron los profesores, los docentes, tratar de buscar es subir más los peldaños o que yo llegue allá
cumplir mi meta, porque siempre como deportistas tenemos unos sueños y unas metas por cumplir, entonces creería que es muy importante. Listo, profe. La séptima pregunta. Bajo su pensar, ¿los niños y niñas y jóvenes en el deporte escolar deben agruparse por categorías o según sus oportunidades de triunfo? Pues, como te digo, dependiéndolo como desde el ámbito donde uno lo vea, si es de ya de una escuela deportiva, pues ya sería como, sí sería muy importante como agruparlos por categorías, infantil, juvenil, prejuvenil, dependiendo de qué, porque ya hay muchas más habilidades que se han desarrollado, sin desconocer que hay estudiantes de las categorías inferiores que también desarrollan muchas más habilidades, pero en cuanto a la fuerza, a las capacidades, la resistencia, tiene mucha más ventaja. Entonces, en aras de que todo sea equitativo, estaría de acuerdo en que se tengan que agrupar por diferentes categorías. A lo que nos quiere dar a entender es que al agruparlo en categorías va a haber mucha más igualdad en los niños. Sí, hay más oportunidades de que ellos puedan sobresalir, porque no va a tener no está formado el mismo cuerpo de un estudiante de 15 que uno de 10 o de 11. Va a tener más ventaja el que tenga más edad. Entonces, en cuanto a la masa corporal y todo eso, entonces, que si yo no los agrupo, pues el estudiante me va a tener más ventaja y el otro estudiante, pues no, siempre va a ser el que tenga más fuerza, el que tenga más habilidades. Entonces, el estudiante que no casi no tiene masa muscular, pues entonces, o habilidades, va a quedar como frustrándose, va a quedar como a un lado, entonces no va a tener las mismas oportunidades. Y en cuanto ya a la educación física, pues no los agruparía por edades, sino que ya sería un trabajo más colectivo de integración, de relacionarse con los compañeros, de hacer juegos grupales y todas esas situaciones. Listo, profe. La última pregunta. ¿Cuál es su opinión frente a, a las nacientes propuestas deportivas que buscan incentivar el deporte recreativo? Pues yo como te digo de rato, pues lo dependería del contexto, ¿no? Del contexto donde yo me encuentre. Porque si yo estoy acá donde casi no hay oportunidades, donde uno trabaja casi con lo poco o nada que uno pueda adecuar, entonces yo lo dependería del contexto, porque, como te digo, no van a tener las mismas oportunidades deportistas de acá que deportistas que ya estén formados en el casco urbano. Entonces, sí como lo trataría como de depender mucho del contexto. Profe, pero ¿usted cree que al incentivar el deporte recreativo le aporta mucho a los niños que más que todo ellos se forman buscando juegos y muchas cosas así, juegos tradicionales? Sí, allí sí estoy muy de acuerdo, porque, por ejemplo, acá pues la educación física, como te decía yo ahorita en el contexto, pues uno la transversaliza con respetando los usos y costumbres de los estudiantes, la religión, o sea, el credo religioso, y uno tiene mucho, ¿qué te digo? Mucho cuidado con eso, porque igual estamos en una comunidad indígena. Y si yo voy a un contexto, por ejemplo, donde hay afros, pues me tendría que adaptar y a hacer las clases al contexto donde ellos podamos incluir todos esos conocimientos, los conocimientos previos de ellos y respetar esos parámetros que hay allí. Listo, profe. Listo, profe, eso fue todo. Muchas gracias por su aporte. Que esté muy bien, Ok, profe. vale, Cristian. Bueno, gracias a usted, Cristian. Muy buenas tardes, mi nombre es André Felipe Salinas, estudiante de licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física, perteneciente a la institución universitaria Antonio José Camacho. Actualmente me encuentro en noveno semestre. En la tarde de hoy estamos en compañía del profesor de Educación Física y entrenador José Ruiz, quien nos acompañará para responder unas preguntas acerca de dos temas en específico. El primero es la iniciación deportiva y el segundo es el deporte escolar. Dándole la bienvenida al profe,
en esta tarde y que nos cuente, por favor, acerca de su perfil profesional. Adelante, José. Muy buenas tardes, mi nombre es José Ruiz, soy licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad CESMAC en la ciudad de Pasto. Eh, Soy egresado en el 2017 y, bueno, mi ámbito laboral, he trabajado con Estrellas del Futuro, un club deportivo pequeño. Ahí entrenaba a los porteros. Después me desplacé a trabajar con Sporting de Nariño. Ahí entrenaba las categorías menores, la sub 5 y la sub 6, que son Gorrión. Y después tuve la oportunidad de desplazarme a la ciudad de acá del Valle. Actualmente estoy viviendo en Villa Gorgona. Acá conocí al club Inter Villa. Con ellos entrenaba a los porteros. Y pues ahí decidí renunciar por un ámbito laboral, ¿no? Diferente. Ahora estoy también trabajando con Azoar Cali, eh, que es de arbitraje, con la Liga de Arbitraje, y con adulto mayor. Listo, José, Ok. muchas gracias ahí por vislumbrarlo acerca de tu perfil profesional y de la experiencia que has adquirido. Eso nos da a entender que tus respuestas van a ser muy importantes dentro de esta entrevista, que para dejarlo en claro es semiestructurada, ¿listo? Son preguntas abiertas y pues la idea es que respondas bajo tu concepto. Listo, Ok. José, la primera pregunta. ¿Cómo definir la iniciación deportiva desde tu campo de acción? La iniciación deportiva, desde los 5 años, siempre hay que motivarlos, ¿no? Hay que motivarlos, desarrollarles sus destrezas, aprenderles a manejar su cuerpo, ¿sí? Principalmente a que conozcan bien su cuerpo, cómo manejarlo, cómo dirigirlo, y para que en el deporte, pues no desfallezcan. Ujú. Listo, José, entonces me das a entender que la iniciación deportiva es esa etapa donde el niño empieza a dar sus primeros pasos en el deporte. Sí. Ok, sí. Ok, ok. Listo, José. Pregunta número 2. Para vos, ¿cuál es el objetivo principal de la iniciación deportiva? El objetivo principal, pues, es la motivación, ¿no? La motivación porque hay algunos niños que se frustran mucho. Entonces, siempre la motivación, enseñarles a compartir con sus compañeros, a desarrollar sus destrezas motoras, a encaminarlos muy bien por el deporte, que la alimentación, todos esos hacen que el niño eh, tenga un buen desarrollo en el deporte. Listo, listo. Entonces, para vos el objetivo es como hacerle sentir o generar adherencia por el deporte en esa etapa. Ok. Listo, listo, José. Pregunta número 3. Desde tu formación y experiencia, ¿cuáles componentes consideras que se deben desarrollar en la iniciación deportiva? ¿Cuáles son las capacidades o destrezas a desarrollar en esta etapa? Las destrezas, pues, a enseñarles, como te decía anteriormente, a desarrollar primero que todo sus destrezas motoras, ¿sí? Como el saber dirigirse, como el saber controlar, como el saber, digamos, lanzar un balón, recepcionarlo, dependiendo, pues, el deporte que el niño haya escogido. Como por ejemplo en el fútbol, al niño es aprenderlo a pegarle un balón principalmente, ¿sí? A recepcionarlo, a rematar. En este caso, pues, algunos chicos pues no les gusta mucho lo que es, digamos, hacer el gol. A otros niños les gusta coger el balón con las manos, entonces uno los va encaminando en esa parte, a ser portero o a ser delantero o a ser defensa. Entonces, siempre hay que dirigirlos siempre por esa ramita, por el deporte que escojan. Digamos, en natación, aprenderles a hacer la respiración, a que no tengan miedo al agua,
Entonces siempre hay que desarrollarles más que todo a ellos eh, el amor o, o la importancia del deporte al que se vaya a dirigir el niño. Listo, listo. O sea, entonces ahí estaríamos hablando de aspectos como los actitudinales y los aptitudinales, o sea, es decir, enseñarle las técnicas pues, del deporte y todo el desarrollo pues motor que el niño tenga, facilitarlo. De eso hablamos, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Pregunta número 4, José. ¿Cree usted que la irradiación deportiva tiene un impacto significativo en la iniciación deportiva? Es decir, ¿crees que el hecho de que el niño practique diferentes disciplinas deportivas lo ayuda a iniciar en este mundo del deporte? En este caso, sí. Antes los niños, los padres los llevaban a un club deportivo, digamos, a un niño que no le guste el fútbol, lo llevaba a un club deportivo de fútbol y al niño pues no le gustaba y se frustraba mucho, ¿sí? Y era el que no funcionaba, el que lo dejaban en la banca. Entonces, en este ámbito hay muchos clubes que comparten diferentes ramas deportivas, ¿no? Como la natación, el baloncesto, el taekwondo. Entonces, uno como entrenador hace que el niño pueda escoger por qué rama irse, ¿sí? Digamos, al niño que no le gusta el fútbol y le gusta el baloncesto, entonces dirigirlo por esa rama, o al niño que no le gusta el baloncesto, le gusta la natación, entonces dirigirlo por la natación. Entonces, siempre hay clubes que tienen digamos, esa amplitud de deportes para que el niño pueda escoger su perfil deportivo. Listo, José. Más claro no pudo quedar. Pasamos entonces a la pregunta número 5. ¿Cuál es tu concepto sobre deporte escolar? A ver, el deporte escolar es muy importante, ¿sí? Muy importante porque desde ahí el niño puede escoger dónde quiere ir y para dónde quiere ir, ¿sí? Lo principal siempre es el deporte escolar. Aunque aquí en Colombia la educación física para los niños de primaria no la tienen, ¿sí? No es el Estado ha sido un poquito, digamos, como no darle importancia a nuestros niños, ¿sí? Entonces, el ámbito escolar, por eso varias instituciones de universidades prestan a los niños la, la actividad física, ¿sí? Las, las prácticas, como se dicen normalmente. Entonces, en este orden de ideas, es muy importante que el niño siga una rama desde la educación física, ya sea fútbol, ya sea baloncesto, ya sea gimnasia, ya sea atletismo, ¿sí? Ya sea natación. Entonces, siempre, el niño tiene por dónde escoger, principalmente desde el colegio. Listo, o sea, entonces nos da a entender que el deporte escolar es todas esas actividades que se llevan a cabo dentro de la escuela o en etapa Sí, escolar. Ok, sí, siempre en la etapa escolar siempre hay esas oportunidades que algunas instituciones les dan a los niños, ¿no? No perfecto. todas les dan a los niños esa clase de actividades, ¿no? Listo, José, perfecto. José, en ese sentido, la pregunta número 6. ¿Considera usted que el deporte escolar, el deporte pues que acabamos de hablar, el que se lleva en la escuela, aporta para una vida deportiva a futuro? Es decir, los niños que practican deporte en edad escolar o en la escuela, ¿crees que eso les ayuda para una vida deportiva a futuro si ellos decían pues pertenecer a ese campo? Sí. Siempre les aporta mucho, porque desde el colegio el niño va enfocado a dónde quiere ir y qué quiere hacer, ¿no? Hay algunos niños que no les gusta el deporte, que les gusta la música, ¿sí? Entonces, dirigirlos siempre por el ámbito que el niño quiera escoger, ¿sí?
Hay niños que no les gusta el deporte en sí, sino pues digamos la danza digamos en esta parte, digamos, tocar la guitarra. Entonces se van por diferentes ámbitos, pero siempre hay que motivarlo al niño a escoger un deporte, ¿sí? Un deporte, ya sea ciclismo, ya sea natación, ya sea fútbol, ya sea así, las diferentes modalidades que hay en el deporte. Listo, Ceci, estoy muy de acuerdo con vos. Hay niños que, no a todos los niños les gusta el deporte, pero pues a los que les gusta hay que facilitarles ese proceso. Eso sí es muy cierto. José, pregunta número 7. Bajo tu pensar, los niños, niñas y jóvenes en el deporte escolar deben agruparse por categorías o según sus oportunidades de triunfo. No, siempre hay que dividirlos por su categoría, ¿sí? Por su categoría. Si digamos en este deporte formativo que son los niños pequeños, digamos en el fútbol, hay niños que tienen, digamos, 2 años de diferencia, son diferentes a niños que tienen 4 años de diferencia, ¿sí? Digamos, en las categorías infantiles y preinfantiles, digamos, las destrezas son diferentes, ¿sí? Las de preinfantil a la infantil. ¿Por qué son diferentes? Porque no han, digamos, quemado, ¿sí? Quemado y desarrollado sus habilidades y destrezas motoras. Entonces, siempre es importante dividirlos dependiendo a su etapa, ¿sí? Si son niños de 5 o 6 años, dividirlos con ese grupo. Y si son de 7 8 años, dividirlos con ese grupo. ¿Por qué dividirlos? Porque el niño que tenga 5 años es diferente al que tiene 7 años. Entonces, si uno los pone a competir, eh, en este orden de ideas, los pone a competir a los dos niños, el niño de 5 siempre se va a frustrar, siempre se va a frustrar. Entonces, siempre hay que dividirlos por lo menos una diferencia de un año para que el niño se vaya motivando y se vaya desarrollando mejor en su ámbito deportivo. Listo, José, muy valiosa tu respuesta. Por último, profe, la pregunta número 8. ¿Cuál es tu opinión frente a las nacientes propuestas deportivas o programas deportivos que buscan incentivar el deporte recreativo? Este es muy importante, este tema, ¿sí? Es muy importante porque desde allí hace que el niño se motive a que siga una rama deportiva, ¿sí? El recibir una medalla, el recibir, digamos, un incentivo, ya sea un balón, ya sea, digamos, una prenda deportiva, hace que el niño se quiera destacar más en el deporte que haya escogido, ¿sí? Entonces, siempre es importante que estas competencias se las realice, pero siempre que sean recreativas, no sean competitivas. Siempre sea para que el niño participe y pueda desarrollar muy bien sus habilidades y destrezas motoras. Ok, José, sí, sí, muy de acuerdo en eso, muy de acuerdo en eso. José, quería agradecerte por tu tiempo, agradecerte por esas respuestas que son muy significativas y aportan mucho a este proceso pues, que estoy llevando de formarme como educador físico y como entrenador deportivo. Quería agradecerte por tu tiempo, de verdad, y tus respuestas fueron muy fructíferas y muy enriquecedoras. No, pues muchas gracias por tu invitación y espero pues que este pequeño, esta pequeña conversación pues les aporte mucho a ustedes que están iniciando sus carreras en el deporte. Dale, José, muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.